Hola, vamos a hacer un relevamiento de el trabajo práctico sobre la primera parte de el mainstream, ¿sí? De la cultura mainstream. Vamos a ver ahí entonces el relevamiento de las preguntas para que ustedes mismos puedan extraer una idea de si dieron en la clave o no con sus respuestas. En general, el resultado ha sido óptimo. Y quienes no han hecho el trabajo, bueno, pueden tener una guía aquí para desarrollarlo. Siempre estoy esperándolos con esos trabajos. Bien, primera pregunta. Definí con tus palabras el concepto de mainstream. Sencillo, ¿no? La idea es el vínculo en el siglo XXI entre el arte y el entretenimiento. Dos vertientes distintas, ¿sí? Una proveniente de lo llamada alta cultura, otra proveniente de la llamada cultura popular, se unen en el siglo XX en un solo contenido, ¿sí? Con un aditamento que es un alcance de una audiencia global y la búsqueda de obtener ganancias económicas muy importantes. Todo eso hacia el mainstream. Un producto mainstream tiene que juntar esos elementos. Audiencia muy numerosa, obtener beneficios económicos, unir el entretenimiento con una expresión artística. Eso, toda esa mezcla, ¿sí? Esos cuatro elementos conjugados, hacen lo que hoy llamamos la cultura mainstream. 3. Enumerar contenidos culturales que consumís durante el día. Bueno, te diría que es más difícil no enumerarlos, ¿no? Es decir, seguramente ves televisión, seguramente ves series de televisión, seguramente escuchas música, seguramente miras alguna película, cuando podés en alguna otra ocasión o en el futuro ir al cine, muy posiblemente leas algún libro, eh, toda una serie de contenidos culturales al que uno accede durante todo el tiempo, ¿sí? Como se ve, consumimos contenidos culturales todo el tiempo, todo el día. Explica con tus palabras qué se entiende por poder suave. ¿Sí? Utilizando un ejemplo, yo pediría. Bueno, el poder suave es el poder que tienen los contenidos de generar sentido, significado en las personas, ¿no? De hacer que las personas piensen en algo en particular o enfoquen un tema en particular, cuando por ahí no tenían idea de pensar en eso ni enfocarse en eso. Y eso hace muchos países y también muchas empresas. Y también, ¿sí? Contenidos que de pronto aparecen en la televisión, vamos a ver un caso, y que es una forma del poder suave. Esto, por ejemplo, son las series que hace Record TV. Record TV es una cadena televisiva brasilera que se ha especializado en hacer esos productos, que son esos contenidos culturales llamados telenovelas cristianas, bíblicas. ¿Sí? Jesús, lo hemos visto acá, Moisés y algunos otros más. Bien, ¿por qué hace esto Record TV? Porque Record TV es una cadena televisiva brasilera controlada, dominada y cuyos dueños son integrantes, ¿sí? De las grandes iglesias cristianas brasileras. Es claramente una expresión de poder suave. Es decir, de qué manera esos contenidos bíblicos, ¿sí? Relacionados con la religión y tal, penetran en las capas sociales, en las diversas, de arriba para abajo y de abajo para arriba, con su visión de lo que es la religión, los personajes religiosos, la Biblia, etc. Eso es poder suave. Explica con tu palabra qué son, qué son las industrias de contenidos. Bueno, las industrias de contenidos son las empresas que producen contenidos televisivos, cinematográficos, musicales, editoriales de libros, teatrales, videojuegos. Es decir, esas compañías
son las industrias de contenidos. Después ustedes pónganle la etiqueta que quieran, digamos el nombre que quieran a la industria, ¿sí? Una discográfica, una productora de cine, una editora de libros, una productora de videojuegos, etc. Esas son las industrias de contenidos. 5. ¿Qué diferencias hay entre productos, servicios y formatos culturales? Y les pedí un ejemplo. Bueno, repetimos un poco lo que dijimos en su momento. Sí, contenidos, lo acabamos de decir, es lo que uno consume. Bien. Servicios culturales son plataformas sobre las cuales se montan esos contenidos para que nosotros los veamos. Hoy están muy de moda las plataformas de streaming, ¿sí? Muy utilizadas. Entonces, todas las plataformas de streaming son servicios culturales, porque ellos no muestran contenidos. Algunas de ellas hacen contenido ya. Netflix, por ejemplo, hace contenidos, hace producciones, pero básicamente es una plataforma sobre la que se montan los contenidos para que nosotros los veamos. En el caso lo mismo de Spotify, ¿sí? Que es una plataforma, ¿sí?, digital en la que se montan los contenidos para que los contenidos, música producida por discográficas, sean consumidos por nosotros. Y finalmente, los formatos. Los formatos son modelos de programas que son reproducidos de manera similar porque tienen éxito. MasterChef, Bake Off, Gran Hermano, La Voz, ¿sí? Productos, ¿sí?, bailando por un sueño. Son contenidos que se transforman en formatos. Primero son contenidos, y una vez que son contenidos, al tener esa capacidad de poder reproducirse de manera similar en diversos países, entonces se venden exclusivamente como formatos. Son como una especie de latas, ¿sí?, establecidas como un manual para poder seguir cómo hacer ese programa, ¿sí? Y se venden así, cerraditos, en la forma de formatos culturales. Por eso son en general todos iguales, aunque varíen de país en país quién los hace. Bien, la 6. ¿El mercado de productos mainstream tiene su origen solo en poderosos países centrales? Digamos, ¿solamente vemos cosas que se originan en países centrales? La respuesta es no. La mayoría, sí, quiero decir, la mayoría de los productos culturales que vemos, de los contenidos culturales que vemos o escuchamos y tal, vienen de los países centrales. Pero no todos, ¿sí? Por ejemplo, novelas turcas, ¿sí? De repente aparecieron novelas turcas. Ok, entonces, Turquía se ha convertido en un gran productor de novelas. No es un país central. El K-pop, por ejemplo, ¿sí?, muy consumido por muchas capas de la sociedad, fundamentalmente las generaciones más jóvenes. Es un producto coreano, de Corea del Sur, no es un país central exactamente, ¿sí?, muy alejado de nuestra cultura, pero produce, las producciones brasileras, las novelas mexicanas, ¿sí?, son producciones que no salen de los países centrales, pero que nosotros las consumimos. Por lo tanto, no hay solamente productores de contenidos que vengan de países centrales, sino de todo el mundo. 7. Explicar la razón de los éxitos explicar la razón del éxito de los modernos multicines. Y describir tu propia experiencia. Bueno, nada, los multicines han tenido éxito porque le dan a la experiencia de ir a ver una película de cine elementos adicionales, ¿no? Es decir, la comodidad para ver la película, la comodidad para acceder a la sala de cine, ¿sí?, esto de poder comprar una entrada por internet, no tener que hacer cola, poder ir mediante un acceso sencillo a un shopping, tener adicionalmente la posibilidad de hacer algo más que ir a ver una película con la salida, ¿sí?, comer adentro de la sala de cine, bueno, toda una serie de cuestiones que hacen al éxito de los multicines, ¿sí? Por eso se han vuelto en realidad la sala de cine por excelencia hoy, ¿no? Casi no hay sala de cine que no sean multicines. ¿Cuál es el rol que tienen los grandes estudios, los majors, en la realización de las películas? ¿Sí? Los majors, como dijimos, son estos grandes estudios, ¿sí? Estos grandes estudios
que de algún modo concentran la mayoría de la producción de contenidos fílmicos de mainstream en todo el mundo. Entonces, estos majors lo que hacen es esencialmente poner el dinero para la realización de estas películas que son de altísimo costo. Y estas películas, entonces, finalmente son realizadas gracias a la financiación y a la estructura de estos grandes estudios, que a su vez se quedan con las regalías, es decir, los derechos por la reproducción de su película. Digamos, los dueños de la película son estos grandes estudios. ¿A qué se le llama película tanque? ¿Y qué relación tiene con el cine mainstream? Bueno, la película tanque es precisamente lo que decíamos antes, es la película de enorme presupuesto, de gran presupuesto, ¿sí? Este tipo de película, por ejemplo, ¿no? Es decir, películas de gran éxito y enorme presupuesto. Por eso son películas mainstream, las películas tanques. ¿Por qué? Porque se gasta mucho dinero para hacerlas y además de gastarse mucho dinero para hacerlas, tienen expectativas de recaudar muchísimo más, ¿no? Obviamente, si yo un estudio invierte 300 millones de dólares en hacer una película, es porque está esperando recaudar 500 millones. ¿Y cómo recaudar 500 millones? Evidentemente vendiéndola en todo el mundo, ¿sí? Entonces tenemos un contenido que es entretenimiento, ¿sí? Que es un contenido de expresión artística muchas de las veces, que tiene un enorme presupuesto encima para ganar una enorme ganancia posterior y que tiene una propuesta de difusión a nivel global, un mainstream. Esas son las películas tanques, mainstream. Y casi todos ustedes seguramente han visto y ven películas tanques. La 10, última, Sony. Es una de las grandes empresas, una de las grandes majors que decíamos antes. Ahí está Sony. Es una empresa de origen japonés, Sony. Ahora no hace contenidos japoneses. ¿Por qué? Era la pregunta. Bueno, ¿por qué Sony hace este tipo de películas, pero no hace películas japonesas? Porque esencialmente hace mainstream. Y si hiciera solamente contenidos japoneses, no haría mainstream. Haría contenidos japoneses para ser consumidos por japoneses. Por lo tanto, no sería mainstream, ¿sí? Por más bueno que fuera ese contenido. ¿Sí? Es decir, para ser mainstream, tiene que ser un contenido que se pueda consumir a gran escala. ¿Sí? Sería, si no, simplemente un mainstream japonés, ¿sí? Que no es el objetivo de Sony, porque es una de las grandes majors, de los grandes estudios del mundo. Por lo tanto, su objetivo es que sea un mainstream global. Y para que sea un mainstream global tiene que ser un contenido de consumo al gusto global. Le tienen que sacar cualquier relación con un gusto local, como podría ser una película japonesa. Entonces hay que sacarle ese tono local para convertirlo en un mainstream de consumo global. Ok, entonces este es el final de nuestro relevamiento. Espero que hayamos podido desarrollar el trabajo práctico en su totalidad y que nos encontremos entonces en la próxima oportunidad. Los que no hayan hecho, háganlo. Y aquellos que lo hicieron, revisen esto y vean si finalmente su trabajo está bien hecho. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima.